hemos comenzado con oración, mantenemos un espíritu de oración, pero con todo eso, un Ave María nunca está de más. Así que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El otro día estaba en mi oficina trabajando un poquito y el teléfono sonó y cuando lo cogí no sabía que me iba a meter en lío, pero un lío santo, y aquí estoy compartiendo ese lío con ustedes. Estaba esta mañana cuando me levanté, prendí el televisor, lo puse en el canal católico, Catholic TV, legal de Boston, no sé si ustedes lo ven. Está ahí WTN, está Catholic TV, que a veces yo voy de un lado a otro y empujo el cambio ese que va del canal que yo estaba al canal que quiero estar y brinco entre uno y el otro. Pero en Catholic TV estaba el Papa celebrando la misa de la Jornada Mundial de la Juventud. Y daba gusto ver la cantidad de jóvenes que había. Y debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón la misión de atraer jóvenes a la iglesia, al cuchillo y a la vida religiosa. ¿Y quién mejor que nuestra Santa Madre, que tuvo que bregar con un joven por 33 años, hasta que entregó ese joven a las manos de los verdugos que nos llevaron a la cruz? No fue fácil para María, pero nuestra Santa Madre siempre dijo presente. El mismo Papa Francisco, que estaba celebrando la Santa Misa hoy en Panamá, consagró su papado a la Virgen María bajo el título de Nuestra Señora de Fátima. Algunos de nosotros amamos a Nuestra Señora de Fátima, pero yo me crié en una parroquia que se llama Nuestra Señora de Guadalupe y amo a Nuestra Santa Madre en la imagen guadalupana, tanto como en la imagen de Fátima, tanto como en la imagen de Barandal. Y de una manera especial también tengo esa conexión con la Virgen que se apareció en Lourdes. Cuando yo tenía como 6 o 7 años, mi papá vivía en Alemania con el ejército y habían 4 o 5 familias boricuas en el ejército con él y decidieron coger una semanita o 2, no me acuerdo, yo sé que era largo. Viajamos guiando desde Alemania hasta España y regresamos. Cuando pasamos por Francia, pasamos por Nuestra Señora de Lourdes, por el Pozo Milagroso, donde Nuestra Señora se le apareció a Santa Bernadita. Y eso siempre lo tengo en mi mente y en mi corazón. De regreso, decidimos subir 100 millas por un pueblo que se llama Nevers, que es el pueblo donde Santa Bernadita vivió su vida religiosa, donde murió. Y les recomiendo que vean o lean, como quieran, la historia de Santa Bernadita. Años después que murió y le enterraron, decidieron trasladar su cadáver
al convento y cuando encontraron el cuerpo estaba incorrupto. Estaba tal y como estaba cuando murió. Eso hace más de 250 o 260 años, no me acuerdo la fecha, que hubo la aparición, pero yo me acuerdo haber visto el cuerpo de Santa Bernardita, incorrupto. Yo creía que era una imagen cuando era niño. Eventualmente leí y sé que ella está incorrupta. Para nosotros lo importante no es que nuestro cuerpo, para mí, que mi cuerpo cuando lo encuentren incorrupto, o encuentren la ceniza, porque eres polvo y al polvo volverá. A mí la corrupción que me preocupa es la corrupción carnal aquí en la tierra. Yo quiero vivir una vida incorrupta. Y le pido a nuestra Santa Madre que me ayude. Le pido a nuestra Santa Madre que me ayude. Y vemos a nuestra Santa Madre como intercesora. Primero, María honró al Señor, aceptando el llamado. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Ella no titubeó, no cuestionó, como Zacarías. ¿Cómo va a ser? Yo lo que tengo una vieja en casa, acabadita, estéril, imposible. Ya nosotros estamos ya, y eso le dio a Isabel el embarazo mejor de la historia. El esposo no le pudo hablar por 9 meses. Y si no pudo hablar, no le pudo gritar. Pero a la misma vez María quería saber cómo iba a pasar, no cuestionando, sino aceptando. ¿Cómo va a ser si todavía no conozco varón? Y el Señor le dijo: el Espíritu Santo se posará sobre ti y concebirás a un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Y María aceptó cada uno de los detalles que el ángel Gabriel le dio. Incluso le puso el nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros, Jesús. Cuando fue a visitar a Isabel, a su prima, con el mero saludo de María, el niño en el vientre de Isabel saltó de alegría. Y Isabel la reconoció. ¿Cómo es posible que la madre de mi Salvador me haya venido a ver a mí? Y fíjense, María embarazada. Yo nunca he estado preñado. Nunca. Pero observando los 4 embarazos de mi esposa, los primeros meses han sido los más difíciles. Y en esos primeros meses, inmediatamente María se enteró que Isabel estaba encinta. Sabía que Isabel estaba en su edad anciana. Se montó en un burro y cogió para el monte. Y ella embarazada, esos burritos brincan, ¿sabe usted? Y por monte, después monte adentro. ¿Cuántos de ustedes no cogieron? O sea, que aquí unos cuantos que quizás cogieron 2 o 3 relevos de burro en el campo, aquí en el centro. Imagínese usted María por ahí, cogiendo su relevo de mula, hasta que llegó a San Luis y se quedó con ella hasta que dio a luz. Y no cuenta, fueron 3 meses. Pues ya Isabel estaba en su 6º mes, se quedó hasta que dio a luz. Y entonces se regresó. O sea, esos primeros 3 meses no son fáciles. Ustedes, la mamá lo saben más que yo. Pero cuando Isabel se percató que la madre de su Salvador la fue a visitar, lo reconoció. Y María dijo: todas las generaciones
me llamarán bienaventurada. Y a veces a nosotros nos da coraje, nos da rabia y nos ponemos mal cuando un hermano de otra religión no reconoce la bienaventuranza de María. Y nos ponemos tan imprudentes como ellos. Tenemos que cuidarnos de cómo reaccionamos. Debemos amar. Recuerdo una vez, yo viví en San Germán por 15 años, antes de irme para acá, y en la parroquia mía, el párroco hacía lo que él llamaba campamento misión, y hacíamos campamento porque en San Germán estaban las dos parroquias, San Germán de Auceje, Santa Rosa de Lima. Una tenía 9 capillas, la otra tenía 8 capillas, porque era campo, y se cogía el tiempito llegar allá o que la gente vive acá. Y nosotros confiscábamos una capilla un fin de semana, las muchachas dormían dentro de la capilla, nosotros dormíamos en casetas afuera y visitábamos las casas. Y en esas visitas hablábamos del Señor, pero no parábamos la labor de la familia, sino que trabajábamos con ella. Si estaban lavando carros, le ayudábamos a lavar carros. Si estaban limpiando el piso, le ayudábamos a limpiar el piso. Fregábamos los trastes. Yo me acuerdo, yo fui a casa de un señor de tenía 60 y pico de años, que estaba cogiendo café. Y yo me trepé una escalera y empecé a coger café con él. Y empecé a hablarle del Señor. Y este señor me dijo, ¿y usted vino aquí a hablar de Dios? Y yo dije, sí. Uno no puede trabajar en las cosas del mundo y hablar de Dios a la misma vez. Entre para allá que vamos a hablar en serio en la sala. Mandó a que la esposa dejara su trabajo y también la muchacha que andaba conmigo estaba ayudando a la señora allá y los 4 nos pusimos a hablar del Señor y era un hombre bien, pero que bien católico. Al cruzar la calle había otra señora con la hija haciendo lo mismo. Yo iba en este lado de la calle y ella iba en aquel lado de la calle. Yo subí y bajé y la muchacha todavía estaba en la misma casa. Y entré a ver lo que estaba pasando. Y cuando me cuentan de camino una de las cosas que nosotros hacíamos era hablar del Señor y los invitábamos a una misa el domingo que iba a haber a las 4 de la tarde en la capilla, donde nosotros estábamos durmiendo ese fin de semana. Pues la muchacha me dijo que cuando llegaron a esa casa, me mencionaron a la Virgen y la señora dijo, yo no puedo hablar del Señor como ustedes hablan de esa señora, y habló pestes de María. Y habló pestes de María. Pero fíjense la respuesta. La respuesta fue lo más impresionante. Esta señora dijo, ustedes me perdonan con todo amor. Nosotros no podemos hablar del Señor en una casa donde no se ame a su madre, a la madre de mi Salvador. Y si hablan así de la madre de mi Salvador, yo tengo que ir y me voy a limpiar los pies cuando salga. Pero lo dijo con ternura, lo dijo en el mismo tono que yo estoy hablando. No reaccionó violentamente, no le habló hostilmente, sino con serenidad. Y cuando miró para salir afuera, escuchó a alguien llorando. Y cuando miró para atrás, era la señora que le insultaba a María. Estuvo en lo que yo visité, todas las casas que subí por la carretera y bajé por el otro lado, estuvo consolando a esa señora, hablándole del Señor, hablando de María. Y nosotros pensábamos que a la misa no iba a ir nadie, porque cayó un aguacero, que si yo pongo mi ojo 3 minutos se me llena. Un aguacero que las gotas eran como así de grandes. La iglesia se llenó, la capilla era una capilla más pequeña que esto, pero se llenó la capilla y había un gentío afuera, y el gentío de afuera no se fue por la lluvia. El padre tuvo que ir a llevar la comunión
afuera, con la gente con sombrilla, porque no podían llegar adentro. ¿Y ustedes saben quién era la primera familia que estaba allí? La gente que empezó hablando mal de María y se dio cuenta de su falta. La forma en que nosotros respondemos al no creyente puede o ahuyentarlos más o atraerlos. Tengamos amor. Tengamos amor. Aleluya. La Virgen María es la segunda Eva. Es la nueva Eva. Dios creó a Adán y a Eva para que el mundo creciera y la humanidad viviera esa vida espiritual en la que el Señor creó al mundo. Pero Adán y Eva, particularmente Eva, decidió desobedecer al Señor y comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y por si acaso no eran manzanas, ¿saben? No eran manzanas. A mí en Puerto Rico me dijeron que era un mango, pero tampoco se lo creían. El fruto del conocimiento del bien y el mal. Cuando Dios nos creó para conocer y disfrutar únicamente del bien. Al conocer el mal, nos fue atractivo. María rechazó el mal, vivió una vida que precisamente no fue hasta el otro día, cuando el 8 de diciembre, que yo iba camino al trabajo, tenía Católica Springfield en la estación, en el radio, y estaba escuchando a nuestra hermana Dori Calzón hablando de que la Inmaculada Concepción no era que María concibió a Jesús de una forma inmaculada. Un diácono, ya de 13 años, casi 14. Aprendí eso en radio, en Católica Springfield. Fue María la que fue concebida sin pecado. Fue María, nuestra Santa Madre, concebida sin pecado original. Eso es lindo. Eso es importante porque Cristo no va a nacer de una pecadora. Dios escogió a María desde antes de ella nacer para que fuera la madre de Jesús, para que fuera la nueva Eva, para que ella influencie el mundo, para que nosotros vivamos conociendo el bien y rechazando el mal. Y el rechazar el mal quiere decir que debemos amar a nuestro enemigo, al que nos hace la vida imposible, al que pone la radio a todo volumen, la música a todo volumen en la ventana, el vecino de nosotros, al bandido. Me acuerdo yo en el cursillo, yo creo que esto lo comenté la otra vez, en el cursillo que yo fui, el rector era bien amigo y trabajaba en cursillo con un señor que muchos años antes, en una bocachera, mató a su hijo. Me parece que yo lo dije la última vez que estaba hablando aquí. Y eran como hermanos. Eran como hermanos. Ese es el amor que María debe poner en nuestro corazón. María dijo que sí inmediatamente, sin titubear. Y ese es el sí que nosotros debemos dar, sin titubear. Y nosotros somos humanos, somos débiles. Precisamente antes de venir aquí estaba haciendo 2 bautismos. Todavía no puedo competir con Genaro. Dios lo bendiga. No puedo competir. Genaro hace 15 y 20 a veces. Yo tenía 2 bautismos y estaba explicándole a ellos que el bautismo recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios a través del bautismo, y como hijos de Dios, Dios siempre va a estar a nuestro lado,
aunque nosotros lo aceptemos o no. Nosotros tenemos que decir sí, como lo dijo María, y aceptar la presencia de Dios en nuestra vida. María nos enseña a hacer eso. María nos enseña a hacer eso. María nos trajo la luz. Antes de Cristo Jesús nosotros vivíamos en tinieblas, vivíamos en la oscuridad. Y María cargó la luz por 9 meses en su vientre, desde el momento en que dijo sí, que el Espíritu Santo descendió sobre ella, que concibió y dio a luz a la luz del mundo. Y esa luz del mundo les dijo a sus discípulos, y sus discípulos nos dijo a nosotros: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se prende para esconderla debajo de un ceremonia, sino procuren que su luz brille. Procuremos que nuestra luz brille. Que el que nos vea a nosotros no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo. El que nos vea a nosotros vea que respiremos el amor de Dios en todo lo que hacemos. Que cuando tengamos coraje santo por causa santa, y sea un coraje evangelizador. Que ese coraje no nos haga insultar a nadie, sino que nos impulse a amar y a proclamar la palabra de Dios y a vivir esa palabra de Dios. María es la madre de Dios. El otro día, ahí en San Germán, yo hablo mucho de San Germán porque me encantó. En San Germán yo trabajaba con un muchacho que era hijo del ministro Bautista, que el ministro Bautista se ordenó ministro en la escuela Barbarán Roosevelt, cerca donde vivía mi hermana, Y un día estaba hablando con él y él decía: fíjate, nosotros no tenemos a María en la posición donde usted la tiene. Pero el otro día yo estaba pensando que si María es la madre de Jesús, y la madre de Jesús tiene que ser madre de Dios. Así que nosotros debemos mirar un poquito diferente. El hijo de un bautista, en una conversación limpia, sana, sin debate, sin coraje, sencillamente compartiendo conocimiento uno con el otro. Es bien importante que nosotros, en todo lo que hagamos, expresemos el amor de Dios. María es un modelo para nosotros. Debemos mirar cómo vivió María. ¿Qué hacía María? María se preocupaba por los demás. María atendía la necesidad de los otros. Incluso en las famosas bodas de Caná, fueron de María. Estamos metidos en lío, se nos acabó el vino. Y me imagino que si nos dice eso a nosotros, te matan. Sigue tirando bodas caras. En vez de guardar los chavos por una casa. No te dio para el vino, ¿verdad? Bueno, ¿qué te pasa? Así hacemos nosotros. Y entonces lo justificamos mejor. Así la gente no se emborracha. No te apures, es mejor, dale agua. Pues Jesús le dio agua. Bendijo 5 o 6 pujones de 100 galones cada uno. 100 litros, que diga, 100 litros cada uno. Y le dijo: llévamele un poquito de eso al mayordomo. Y el mayordomo tomó y le dijo: tú guardaste el vino del mejor para lo último. Nosotros tenemos que ser el vino mejor. Donde quiera que vayamos, lleguemos último, el mejor vino. Lo mejor nosotros lo dejemos dejar para el Señor. Debemos dejar nuestra vida, cosa que cuando nosotros
seamos llamados al reino de los cielos. En el canto de piedra que hay al pie de la tumba de nosotros, diga algo bueno de nosotros. Yo me acuerdo el otro día, oí un chiste de un señor que fue a visitar al doctor, y el doctor le dijo, vamos a tener que hacerte una placa. Y el señor le dice, ¿de esas deja yo allí? No, de mármol. Un par de veces te nos va. Estamos preparados para esa placa de mármol. Esa placa de mármol va a decir algo bueno de nosotros. Eso es importante. Y no es que yo quiera echármela, sino yo quiero ser testimonio. María fue testimonio. Es testimonio y será testimonio. El otro día estaba hablando con mi esposa de una compañera de trabajo que ella tiene, que se lleva muy bien, y una señora muy agradable, que comparten el café en la oficina y qué sé yo. Y ella decía, ella es jusa, y es de esa iglesia protestante que hacen esas grandes, son grandotas, por ahí. Que nosotros no la rezamos a muertos. Los muertos están en la tumba, están deshaciéndose. Y yo decía, mi Dios no es un Dios de muertos, mi Dios es un Dios de vivos. Y la muerte no nos hace mera ceniza. Este cuerpo manganzón que no sirve para nada, se convierte en arena, en polvo. Eres polvo y el polvo volverá. Pero lo que hay adentro, lo que hace que este pueblo decida cosas, lo que hace que este cuerpo se mueva, lo que hace que este cuerpo esté aquí parando, el espíritu está con el Señor desde ahora. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuándo viene el reino de Dios? Y Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes y no los que conocen. Aquí tenemos que empezar a vivir el reino de Dios. Y debemos hacer todo esto agradable, atractivo, espiritualmente. Que otros digan, yo quiero eso. Yo quiero eso. María hizo eso. María hizo eso. María estuvo con los discípulos en todo momento. Incluso cuando el Espíritu Santo descendió sobre el colegio apostólico. Que esas llamas de fuego se postraron en la cabeza de cada uno de los apóstoles. Yo estoy seguro que sobre María no hubo llamas de fuego, porque María recibió el Espíritu Santo primero, pero en 30 años antes, 33 años antes. Ya María recibió el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo se posó sobre María, descendió sobre ella y quedó ella convertida en el primer sagrario. El primer sagrario. Con Cristo, vivo dentro de su vientre. Y nosotros debemos sentirnos cómodos en decirle de vez en cuando, María, me hizo una manita, hice algo que no es muy bueno. Y si voy donde el hijo tuyo me va a meter una clase de regaño, porque me lo gané. Cuando tengamos vergüenza por lo que hicimos y no nos atrevemos a ir donde Jesús, tenemos una mamacita que nos cuida, que nos tongonea. Quizás como buena boricua nos mete un chancletazo, pero eso es pero un chancletazo espiritual no viene mal de vez en cuando. María nos ama. Yo no sé, pero yo creo que todos los apóstoles eran calvos. Yo creo que ese fueguito como que le quemó el pelo, no sé. No sé. Eso no tiene que ver con María. No te apures que Dios hizo bien poquitas cabezas perfectas. Las demás las tapó con pelo. El Señor está con nosotros y tenemos que ser agradecidos a María, porque María fue el conducto que trajo el Señor aquí a la tierra,
que trajo a nuestro Salvador, que crió a nuestro Salvador. Porque uno puede pensar que Jesús nació con todos esos conocimientos porque era hijo de Dios. Pero el otro día, precisamente en el bautismo, no sé si todos los sacerdotes o diáconos lo hacen, pero hay un rito que es opcional en el bautismo, que se hace al final antes del Padre Nuestro. Es el rito de Epata. Epata quiere decir queda abierto o ábrete. Y en el bautismo, el rito se pide al Señor que abra los oídos para que el niño o la niña escuche la palabra de Dios y le abra la boca para que el niño proclame la palabra de Dios. Pero la palabra Epata viene en una ocasión que Jesús andaba por ahí con los muchachos y le llevaron un sordo mudo. Y Jesús lo llamó aparte y le dijo Epata. Y ese señor empezó a escuchar y empezó a hablar. Y es un milagro. Pero yo a veces le busco la quinta pata al gato, y a le busqué la quinta pata al gato. Y le metí casco, pensé un ratito. Este hombre empezó a hablar inmediatamente, sin haber sido enseñado, sin haber escuchado una palabra toda su vida, porque era sordo, era mudo, no podía escuchar, y porque no podía escuchar, no podía hablar. De momento pudo hablar. Y el Señor quiere que nosotros abramos nuestra boca para proclamar la palabra del Señor. No para estar hablando mal del presidente, no para estar hablando mal de los que le tienen antipatía al presidente, y a Maduro me lo dejan quieto, y al otro también, que eso es el negocio aparte. Ese es el negocio aparte. Lo único que tenemos que hacer es orar por Venezuela. Porque a veces nos metemos en eso, y lo menciono porque nos metemos en pleitos políticos, nos afanamos por la política, y se nos olvida que María los ama a todos. ¿Ustedes saben que María ama a Fidel Castro? María ama a Saddam Hussein. María ama a Osama Bin Laden. María ama a su Hijo Jesús. Y nosotros debemos vivir a imagen de Cristo Jesús, siguiendo el ejemplo de María, nuestra Santa Madre. Ella simplemente se reconoció como servidora. Nosotros somos servidores. Jesús nos enseñó a ser servidores, lavándole los pies a sus discípulos. Estoy entre ustedes como el que sirve. Estoy entre ustedes como el que sirve. No para ser el más grande, no para ser el jefe ni el presidente. Si nos toca ser jefe y presidente, seamos jefe y presidente. ¿Cuál es la expresión que casi todos los papas dicen cuando lo escogen? Servus servorum, siervo de los siervos. Ese es el título. Pero cuando le dicen, tú vas a ser papa, dice, Dios se apiade de mí. Dios se apiade de mí. Porque Papa Francisco es un ejemplo claro. Una de las expresiones que Papa Francisco hace donde quiera que va es, oren por mí. Oremos por nuestros líderes. No le hagamos la vida imposible. Cuando nos sintamos apartados, segregados, seamos fieles a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos unirá al pueblo de Dios. Cuando nos sentimos perseguidos, nos sentimos azotados, vayamos a los pies de María, porque María nos va a curar. Ella es la que va a poner ese pañito de agua caliente, ese yodo, con mucha ternura, como quería hacer con su hijo. Cuando sintamos que el mundo nos abandona, sepamos, como María, que Jesús está con nosotros. Pidámosle, sintámonos libres de pedirle a María que nos ame,
que nos entregamos a ella, que nos dé la capacidad para amarla a ella. Porque si amamos a María como Jesús la amó, damos camino a la santidad. Porque si amamos a María como Jesús la amó, no podemos odiar a nadie. No podemos odiar a nadie. Y si regañamos por el bien de la otra persona y no porque tengo coraje. Una expresión que hacen muchas mamás cuando regañan a los, mira lo que este muchacho me hizo. Y yo pienso, mira lo que se hizo el mismo, que es peor. Es el que te va a fastidiar, ya tú estás santa, ya tú estás bregando con él, ya tú estás santificada. Mira lo que ese muchacho se hizo a él mismo. Y cuando lo regañémoslo con amor y con compasión. No estoy hablando que no sea fuerte, tiene que ser fuerte también, de vez en cuando tenemos que no duro, que me meten un tiro. Y cuando tengamos necesidad de algo, miremos a María, recordemos las bodas de Caná y recordemos esa famosa expresión: hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Recordemos que nosotros, como hijos de Dios y seguidores de Cristo, somos servidores, y ese servicio tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, y debemos servir como el Espíritu Santo nos lo dicta, no como nos lo dicta aquel o el otro, sino como nos lo dicta el Espíritu Santo. No sé cuánto tiempo me dieron, si estoy hablando más de la cuenta, pero quiero cerrar con una bendición. Sí, la bendición también con los alimentos. Y ya de una vez bendigo. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie porque voy a dar una bendición mariana. Que Dios, quien a través del embarazo de la Santísima Virgen María haya querido en su gran bondad redimir la raza humana, se plazca en enriquecer con su bendición. Amén. Amén. Que se sepan siempre y en todas partes que somos protegidos a través de quien ha sido encontrada digna de recibir al autor de la vida. Amén. Amén.